La temporada 2025 de Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina y no falta mucho para que conozcamos sus autos. Es por eso que antes de las presentaciones damos inicio a una breve serie en Motorsport Daily en la que día a día repasaremos qué aspectos necesita mejorar cada escudería en su nuevo monoplaza teniendo en cuenta el balance de la temporada anterior. Comenzando hoy con nada más y nada menos que el Red Bull RB21 que busca la redención técnica para los austríacos tras un año un poco complicado. Red Bull arrancó la F1 de 2024 arrasando, pero con el pasar de las fechas cayó en el orden al punto que dejaron de ganar carreras y hacer podios con tanta regularidad. Y rivales como McLaren, Ferrari y Mercedes se consolidaron por delante en lo restante de la temporada. El Mundial de Constructores se les escapó y pasaron de ganar 21 de 22 carreras posibles en 2023 a conquistar solo 9 en 2024. Bueno, 9 no es que sean pocas, nadie ganó más que ellos. Para el estándar muchos desearían esos números, pero creo que todos entienden el punto de que Red Bull evidentemente dio un paso atrás con el desarrollo del RB20 y que si al final se llevaron el Mundial de Pilotos en gran parte fue por la notable conducción que tuvo Verstappen en los escenarios que se dieron en el cierre de campaña y como no, los errores de sus rivales. Hay muchas teorías sobre qué le pasó a Red Bull y ya veo el comentario de siempre mencionando cosas como que cayeron llanamente por la frenada asimétrica. Y aunque la prohibición de la Fórmula 1 sobre este sistema podría tener relación con lo ocurrido, los problemas de Red Bull datan de antes que se llegara a rumorar dicha situación y siempre quedó como una especulación que los de Milton Keynes estaban usando un mecanismo de ese estilo. Entonces, aunque es cierto que las áreas grises del reglamento quizás eran parte fundamental del éxito de su auto, no voy a redundar en las teorías que tanto se repitieron y nos vamos a centrar en lo que podemos interpretar según los datos y comentarios en torno a qué debilidades y fortalezas tienen de base para el coche de 2025. En los últimos Red Bull hechos por Adrian Newey se ha destacado que la clave siempre ha estado en la construcción de su fondo. Con una generación de autos que tuvo problemas en sus inicios por el porpoising, el equipo de Milton Keynes fue en cierto modo una excepción en la parrilla y logró mitigar dicho fenómeno con las soluciones que anticipó el británico, quien veía venir un problema como el del llamado marsopeo. Gracias a esto se pusieron varios pasos delante del resto al explotar más la capacidad aerodinámica del efecto suelo, ya que al producir más puntos de carga desde la parte inferior podían elegir configuraciones más agresivas en la superficie, es decir, alerones de menor carga para priorizar la velocidad en recta, y podían tocar extremos a diferencia de otros a la hora de rodar con el suelo lo más bajo posible. Esto significa que su auto, aunque tuviera alas más delgadas de lo normal, tenía un rendimiento en curva excepcional debido al trabajo que hacía su suelo con el flujo de aire. Hemos repetido que el Red Bull en esta generación es un coche que en términos de eficiencia aerodinámica ha sido el mejor, y a excepción del error que cometieron en Las Vegas con la puesta a punto, por lo general en recta rendían bien. Sin embargo, con el pasar del tiempo el comportamiento del auto se volvió demasiado irregular y en especial en las curvas ha sido notable que su desempeño no es el mismo que antes, aquejando problemas por la rigidez del monoplaza y debilidad para que sus neumáticos entren en una ventana ideal de temperatura. Y conforme fueron introduciendo nuevas piezas a lo largo de 2024, perdieron comodidad para trabajar como solían sobre el rango de altura. Según lo que han relatado los pilotos y su ingeniero jefe, el francés Pierre Guachet, no es que simplemente necesiten generar más carga aerodinámica en su RB21 para arreglarlo todo, como si le pasa a los equipos de la zona baja. El enfoque en el que Red Bull centra sus mejoras en el nuevo monoplaza gira sobre todo en torno a las debilidades que surgen por su chasis y las suspensiones, que hicieron que el funcionamiento aerodinámico dejara de ser el mismo y que en la medida que introdujeron evoluciones no pudieran aprovechar más esa fortaleza de eficiencia que en el fondo seguían teniendo. Como explicó Helmut Marko hace varios meses en entrevista con Motorsport.com, fue desde Imola que el equipo empezó a perderse con el desarrollo del RB20. El consultor de la escudería ratifica que buscando más rendimiento por vuelta, quisieron aumentar la carga del auto y esto en realidad empeoró su manejo. Desde entonces, aunque en teoría el Red Bull alcanzara niveles de downforce más altos, estos no se veían representados en el rendimiento porque había otros factores que generaban desconexiones en el comportamiento a lo largo de los virajes. Mientras sus rivales mejoraron bastante, los austríacos se estancaron con un problema para lidiar con los bordillos y las curvas de baja y media velocidad, que si se ponen a pensar es algo con lo que luchan desde hace años, sobre todo en los circuitos callejeros, pero que se intensificó en 2024. En la fábrica, por lo que dice Marko, los datos indicaban una cosa, pero el mismo Verstappen les contradecía asegurando que la sensación era peor, lo que desglosó que evidentemente tenían un problema de correlación de datos con el túnel de viento y que otras piezas de su auto no permitían sacar ese rendimiento que creían habían en las actualizaciones. Red Bull ha usado una suspensión más blanda de lo normal que le sirve a la hora de bajar el suelo para lograr su tan destacada eficiencia. Y en términos de comportamiento, al poder trabajar con una altura más baja, el tren delantero genera
genera mayores niveles de carga que se ajustan a ese gusto de Verstappen de tener un coche que reaccione bien a los cambios de dirección, aunque eso suponga que sea inestable en la parte trasera. Pues en la última temporada fue evidente que el RB20 tenía una ventana de configuración más limitada y con un diseño de una suspensión que se volvía tan blanda que incluso sufría más de lo normal con los baches. Ante esto y lo impredecible que se volvió el auto con las erróneas evoluciones, tenían que aumentar la altura para mitigar la inestabilidad y ahí iniciaron los constantes problemas de equilibrio. Al tener que rodar más lejos del suelo, evidentemente perdieron esa capacidad de producir la carga aerodinámica que su auto podía y notaban cada vez más su viraje. El que el coche no doblara como querían hizo de las curvas lentas un dolor de cabeza mayor. Y no solo eso, a la pérdida de rendimiento por el compromiso aerodinámico se sumaba que de por sí el Red Bull saltaba demasiado el contacto con los bordillos altos y entre más irregular era la superficie, más complicado se volvía de manejar. Esos problemas muchos los habrán escuchado por las radios que pasaban en las retransmisiones. Y es que estos saltos, que no eran como los del porpoising, sino algo relacionado con la resistencia propia del chasis y la suspensión con la superficie, hacían que el frenar se volviera más difícil. Esa era una de las grandes dificultades que enfrentaba Checo Pérez y que mermaban la confianza del piloto. Entonces, en resumen, el tener una ventana de configuración tan cerrada y que comprometía que las actualizaciones tampoco funcionaran es lo que más problemas les causó y es la base de las correcciones que tendrá el RB21. Red Bull busca que su nuevo monoplaza pueda funcionar con una mayor variedad de cambios a la puesta a punto y no quede tan limitado en el rango de altura. Mientras su suspensión era muy blanda, su chasis era muy rígido y ahí es donde deben encontrar un balance. Las mejoras del RB21 necesitan que exista un equilibrio y que tengan más soluciones dependiendo del estilo del circuito, porque el RB20 era un auto que desde la base podía ser rápido, pero que a la mínima que salía de su ventana de trabajo y configuración se perdía por completo. Una de las soluciones que se plantea es el construir un chasis más flexible que ayuda a mejorar el paso por los temibles bordillos y pianos. Desde lo visual, un reporte de Racing News 365 ratifica lo que comentamos y afirma que el concepto aerodinámico se va a ver más simple. Red Bull busca tener un mayor margen para trabajar y desarrollar el coche a lo largo del año. Y con la salida de Newey ya no se trata de buscar trucos complejos que ayuden a solucionar sus problemas, sino que intenta volver a conceptos más sencillos que permitan sacar provecho de la base aerodinámica que existe. Es difícil mejorar y dar un salto cuando todo está tan apretado y también dependen de los demás, pero Red Bull confía en que un enfoque más allá de lo aerodinámico es lo que necesitan para volver a la cima. El agarre mecánico es un punto fundamental en el trabajo del RB21. Las suspensiones y el chasis marcarán el rumbo del nuevo Red Bull y serán claves para definir que vuelvan a ser tan poderosos como solían. Sin embargo, hay dudas con la correlación de datos que dejan esa incógnita en el aire. Pierre Wache sigue mostrando escepticismo sobre que puedan evitar caer en el mismo error del año pasado con el desarrollo y la mala información que estaban sacando del túnel de viento. Pero bueno, eso está por verse. ¿Qué expectativa tienen sobre Red Bull para este año? ¿Podrán volver a pelear o se van a hundir más? Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.